Lo primero que planteo aquí es, ¿cómo se debe decir? ¿Láser o todo en mayúsculas como un acrónimo láser? Porque esta palabra procede de un acrónimo que significa luz amplificada estimulada por emisión de radiación. Pero claro, ese acrónimo se ha sustantivado de tal manera que ya perfectamente se usa la palabra láser con su acento, láser, y entonces cualquiera de las dos está bien. Se usan indistintamente una u otra. A ver que esto no avanza. Me pongo aquí. Bueno, vamos a hablar de la luz, porque el láser es luz. Entonces, como todos sabemos o deberíamos de saber, cuando un rayo de luz blanca pasa a un prisma, ese prisma se va a producir un efecto de refracción y de reflexión a la vez. Y ese efecto produce que la luz blanca se disocie en todos los colores que la componen. O si falta algún color no va a salir. Pero digamos que la luz, en principio, que es blanca, se va a disociar y se van a poner uno al lado del otro. ¿Eso qué significa? Que cuando se colocan uno al lado del otro, vamos a obtener el famoso arco iris, vamos a obtener distintas longitudes de onda, porque en los momentos de refracción y de reflexión se distribuyen, aunque vayan todos juntos y mezclados en el rayo que incide, que es blanco, pero luego una vez que se producen los efectos de reflexión y de refracción, se van a redistribuir. ¿Qué significa eso? Que la luz tiene distintas longitudes de onda o distintas frecuencias. Lo que pasa es que aquí las frecuencias son altísimas y normalmente hablamos de longitudes de onda. Entonces, la luz, nosotros, en el caso del láser, ya veremos ahora qué longitudes de onda vamos a utilizar. Pero en un principio las longitudes de onda que se utilizaban en el láser eran mucho el rojo, el infrarrojo, pero ahora ya se pueden utilizar, hay diodos de láser que se pueden utilizar muchos colores. Este esquema de las ondas electromagnéticas, si nos damos cuenta a la derecha, lo que vamos a tener es una división. De esa división hacia abajo vamos a tener lo que llamamos las radiaciones no ionizantes. Y de ahí hacia arriba tenemos las radiaciones ionizantes. Y vamos a ver luego qué significa esto, ¿no? Dentro de las radiaciones no ionizantes, que son las que utilizamos los fisioterapeutas, pues vamos a tener parte de los ultravioletas, vamos a tener la luz visible, vamos a tener los infrarrojos, las microondas, la ultracorta, la onda media, la onda larga, que por ejemplo la tecarterapia o la radiofrecuencia que está ahora de moda, pues está por aquí en la onda larga, la onda media, la onda corta. La onda corta es típica también usarla en fisioterapia. O sea que nosotros vamos a utilizar todo lo que son las radiaciones no ionizantes. Y el láser entra dentro de las radiaciones no ionizantes. Porque sobre todo vamos a utilizar esta franja que hay aquí por debajo de la luz visible. La franja cercana a la luz visible, pero de infrarrojos. Entonces, radiaciones ionizantes y no ionizantes significa que las radiaciones no ionizantes, cuando llegan a la superficie corporal, la anchura del haz, la longitud de onda del haz es muy ancha, tan ancha como que choca contra la piel. Y al chocar contra la piel la absorbe más o menos, pero calienta primero la piel y poco a poco puede ir penetrando. Sin embargo, cuando la longitud de onda es muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, atraviesa, el ejemplo son los rayos X, atraviesan los tejidos blandos, pueden llegar adentro, al interior de los átomos y pueden provocar alteraciones de la estructura del átomo. Y a eso se le llaman las radiaciones ionizantes, que tienen poder de alterar la composición atómica de los elementos, ¿no? Y todo el mundo tiene miedo a que, cuidado, que la radioterapia, las radiaciones ionizantes nos terminan generando problemas, quemaduras, bueno, aparte si es por la cantidad quemaduras, y luego también pueden llegar a producir incluso todo el mundo el temido cáncer, ¿no?
Entonces, nosotros vamos a trabajar con radiaciones de tipo no ionizante. Y cuando llega la longitud de onda, que es bastante más ancha que las cavidades que hay, que puede haber entre los elementos atómicos, pues claro, chocan contra las primeras capas y tienen que ser absorbidas con las primeras capas desde la piel hacia el interior. Aquí tenemos infrarrojos de tipo A, la típica lámpara de infrarrojos, que serían infrarrojos de tipo A, y ultravioletas de tipo A, porque los de tipo B y C, ultravioletas de tipo B y C, ya empiezan a ser ionizantes y esos no los debemos utilizar. O sea que vamos a usar, en caso de ultravioletas, ultravioletas de tipo A, que están cercanas a la banda de la luz. Y los infrarrojos normalmente los de tipo A, aunque se pueden utilizar incluso de tipo B también. Los infrarrojos se perciben como calor y los ultravioletas no se perciben como calor, salvo que la máquina llegue a generar tal cantidad de calor que produzca calor. Pero normalmente no producen calor, pero sí van a producir cambios metabólicos y químicos dentro, por ejemplo, la vitamina D. Producen vitamina D, producen reacciones químicas que generan la vitamina D en la piel. Bueno, el láser consiste en conseguir un rayo de luz fino, delgado, muy potente, que lleva muchísima energía, tanta energía que es capaz de cortar metales u otros materiales. Depende de la potencia, depende de la energía que vaya ahí acumulado. Y luego el láser se está utilizando para muchísimas cosas. Se está utilizando para hacer hologramas, se está utilizando cuando se graba un disco en un ordenador, pues lo está grabando un rayo láser que va quemando, que va marcando perforaciones, bueno, o huellas, va dejando huellas en el plástico, lo cual significa que lo tiene que casi quemar. Entonces, esa energía muy concentrada en un punto es lo que consigue el láser. El láser consiste en concentrar en un punto mucha energía y además esta luz tiene unas determinadas propiedades. Aquí decíamos que el ultravioleta hace daño en la conjuntiva y en la córnea, porque hay que tener cuidado con los ojos. La luz, en este caso, nos va a hacer daño en los ojos y hay que tener una precaución especial. En los ojos los ultravioletas hacen daño en la córnea y el infrarrojo hace daño en la retina, dentro del ojo. Luego hay que tener cuidado cuando utilicemos el láser de infrarrojos, no enfocarlo al ojo. Y los daños normalmente están dentro de la retina. Sin embargo, el ultravioleta quema la primera capa. Habíamos dicho que láser significa luz amplificada estimulada por emisión de radiación. También hay otras expresiones como el máser, porque esta es una tecnología con la cual se consigue dominar la luz de una determinada manera que iremos analizando un poco más adelante, pero también se aplica al máser, que serían microondas, el mismo proceso aplicado en las microondas. O sea que es una tecnología que no solamente se aplica en la luz, se aplica en más cuestiones. Tenemos que habituarnos a trabajar con múltiplos y divisores, sobre todo de la longitud de onda. Y tenemos que recordar que cuando hablamos de kilo, hablamos de 1 por 10 a la 3. Y cuando hablamos de mili, 1 por 10 a la menos 3. Es decir, en un caso multiplicamos por 1000 y en otro dividimos por 1000. Kilo múltiplo, mili divisor. Mega, 1.000.000, multiplicamos por 1.000.000 y micro, que es el divisor, sería 1 por 10 a la menos 6 o 1 por 10 a la 6. Esto es bueno recordarlo porque luego lo vamos a tener que utilizar. Mega viene de millones y micro de millonésimas. Giga, tanto que ahora está de moda lo de los gigahercios, pues es igual a 1 por 10 a la 9. Y nano es 1 por 10 a la menos 9.
Tera es 1 por 10 a la 12. Pico, es el opuesto, sería 1 por 10 a la menos 12. Y luego a veces se utiliza el cento y ato, pero eso ya no es frecuente. Pero pico, picosegundos, nanosegundos, todo esto sí que lo vamos a utilizar. Entonces, cuando hablamos de microsegundos, sabemos que es 10 elevado por 10 a la menos 6. Si hablamos de nano, por 10 a la menos 9. Y si hablamos de picos, por 10 a la menos 12. Entonces, es importante tener esta cuestión clara. Entonces decíamos que aquí estaría representando más o menos los límites de los espectros de lo que sería la luz visible, el infrarrojo de tipo A, que es el que más vamos a utilizar nosotros, luego tendríamos el infrarrojo de tipo B y el infrarrojo de tipo C. Nosotros vamos a trabajar sobre todo aquí, en el infrarrojo de pico A, que estaría entre 770 y 1470 nanómetros de longitud de onda. Y si nos vamos a los ultravioletas, no debemos de pasar al B ni al C, y menos al C. Pero debemos de trabajar en ultravioletas de tipo A, rayos UVA, los rayos UVA, ultravioletas de tipo A. Esta es la fórmula para calcular frecuencias por longitud de onda es igual a la velocidad de propagación, pero bueno, las frecuencias aquí son altísimas. Y la unidad que se pone como, en lugar de utilizar el periodo, se utiliza la longitud de onda o lambda. Y la constante es la velocidad de propagación de la luz, en este caso. ¿Qué características tiene la luz láser para que sea láser? Tiene que ser una luz de alta potencia, tiene que conseguir mucha potencia y además una potencia que no es cualquiera, es decir, tiene que ser una potencia que se controle, potencia controlable y mucha. No divergencia, ¿qué significa? Que lo teórico, lo ideal es que el rayo sea paralelo, que no vaya abriéndose, porque si el rayo diverge, el rayo se va abriendo, va perdiendo potencia. Pero si el rayo se mantiene paralelo, no pierde potencia con la distancia. Aunque llegue muy lejos, mantiene la misma potencia lejos que cerca. Y eso es una característica muy importante que nosotros, como fisioterapeutas, tenemos que considerar. En la práctica, cuando usamos los diodos, es muy difícil conseguir el rayo perfectamente paralelo. Entonces siempre hay una divergencia y debemos conocer cuál es la divergencia de nuestro aparato. Y luego que tiene que ser coherente. Coherente significa que tiene un solo color, que no tiene mezcla de color, que solamente se trabaja en una única longitud de onda. En teoría. Luego en la práctica las cosas no son tan así. Pero bueno, las características básicas es que tiene que tener mucha potencia y además potencia controlable y regulable. Y saber cuál es. No divergencia en lo posible. Y la coherencia que solamente sea de una única longitud de onda, si es posible. Luego en la práctica las cosas son distintas, ¿no? Que es cuestión de porcentajes. El monocromatismo y la coherencia es lo mismo. Al haber coherencia tiene que haber monocromatismo y al haber monocromatismo tiene que haber coherencia. Porque la coherencia es que todas las ondas van a la par, se superponen unas a otras, pero porque todas tienen la misma longitud de onda. Esta es la no coherencia donde se mezclan muchas longitudes de onda. Ahí hay muchas longitudes de onda que van todas por un haz y unas son de un color, otras son de otro color, unas tienen una longitud, otras y ahí habría varios colores, no coherencia. Y esta sería la coherencia, es decir, todas las ondas van a la par, como un regimiento de militares, todos al paso, siguiendo el paso, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la potencia del láser, la regulación de la potencia y vamos a pensar en nuestros equipos, en los equipos que utilizamos en fisioterapia. Os podéis encontrar con sistemas que hablan de, bueno, vamos a regular la potencia de 1 a 10, pero ¿de 1 a 10 qué? Eh, Porque es que, claro, ¿de 1 a 10 qué?
Si a mí me dan un aparato donde me dicen, vamos, ponle a 5, ¿pero a 5 qué? Ahora, en el sistema segundo, donde dice sistema de 1 vatio a 10 vatios, ¿vale? Me dicen 5, pues estoy trabajando con 5 vatios. Pero si me dicen de 1 a 10, ¿de 1 a 10 qué? Yo necesito saber qué, de qué estamos hablando ahí. Hombre, si me dicen el máximo es de 2 vatios y ponle el 5, bueno, pues ya tengo que hacer un cálculo mental y sé que ese 5 equivale a 1 vatio, pero no tendría por qué hacer ese cálculo mental. Hay un micrófono por ahí haciendo ruido. Y esta cuestión es muy importante. En algunas técnicas podríamos utilizar el sistema este de 1 a 10 sin saber de qué se está hablando. Por ejemplo, si yo quiero provocar una contracción muscular con electroestimulación motora, no necesito saber la intensidad, porque yo lo que quiero es conseguir que la contracción sea buena, sea baja, sea mucha, sea X. Y cuando yo palpo y observo, pues digo, aquí me paro. Ahí no necesito saber los miliamperios. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner? Ay, Dios, un momentito, por favor. No puedo atenderte ahora, Félix. Ahí el teléfono. Bueno, cuando tenemos algo o nos guiamos de lo que tenga que sentir el paciente, pues vale, paramos ahí, porque el paciente nos dice, no, no suban más porque ya me duele. Tenemos un feedback, tenemos una observación directa de lo que está ocurriendo. En esos casos sí que podemos utilizar los sistemas de 1 a 10 sin saber de qué estamos hablando, porque observamos lo que está ocurriendo. O también, yo qué sé, en una terapia térmica, cuando le estamos diciendo al paciente, cuando notes un calor moderado, me lo dices y yo dejo de subir. Vale, ahí vale, porque tenemos una información directa de lo que está pasando. Pero en técnicas donde no sabemos lo que está pasando, no nos queda más remedio que utilizar un sistema en el cual nos indiquen eh, lo más aproximado posible una cantidad energética, y partiendo de esa cantidad energética luego tenemos nosotros que hacer unos cálculos teóricos que a base de repetir y repetir tenemos que llegar a la conclusión de cuáles son los valores adecuados. Entonces, los sistemas de láser no pueden ser de este sistema de 1 a 10 sin saber de qué. Tiene que ser un sistema donde la potencia, digan, es tal potencia, el 1 es tal, el 2 un valor concreto, nos tienen que dar un valor concreto. Y potencia. Y otra cuestión, no mezclemos intensidad con potencia, y a veces se mezcla en baja frecuencia, en media frecuencia, los conceptos de voltaje y de intensidad y de potencia, son distintos. Cuando una máquina trabaja, en este caso normalmente nos estamos refiriendo a que está generando un trabajo, y el trabajo que genera en un segundo, esa es la potencia, expresada en vatios. Entonces la potencia en vatios con W es el trabajo que genera una máquina en un segundo. Entonces necesitamos saber qué capacidad de energía genera o de trabajo puede generar una máquina. Entonces no confundir con intensidad, no tiene nada que ver la intensidad aquí. Entonces, bueno, ya he hecho el comentario de no confundir intensidad con potencia. Yo ahí pongo un ejemplo. Se supone que la iluminación de la izquierda ilumina más que la del centro y ilumina más que la de la derecha. ¿Cómo llamamos a eso? Intensidad, potencia, yo lo llamaría potencia. Sobre todo la que generan las lámparas. La que sale de los focos, es potencia. La que llega a la superficie iluminada podríamos denominarla intensidad, pero porque de hecho se utiliza, pero yo diría que es densidad de energía en vatios que llega a esa superficie, que de hecho se expresa en vatios, porque
Si esa lámpara genera, la lámpara de la izquierda, supongamos que genera 100 vatios, pues esos 100 vatios van a llegar a esa superficie. Lo que pasa es que la zona cubierta es más amplia que la superficie original del foco. Entonces esa superficie, digamos, va a recibir por unidad de superficie menos energía que la que genera. La densidad es menor. Entonces todos estos conceptos de densidad, de energía, de potencia recibida, potencia emitida, es muy importante tenerlo en cuenta. Y nosotros cuando manejamos una máquina y ajustamos sus parámetros, estamos pensando en la energía que genera la máquina. Esa máquina va a llegar al paciente, perdón, esa energía va a llegar al paciente, pero luego puede estar muy concentrada o muy dispersa. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Hay una ley que se utiliza mucho en el tema de la luz, que es la ley inversa del cuadrado de la distancia, que dice que a cada metro o a cada unidad que aumentamos la distancia, la potencia se pierde de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, que si yo a un metro tengo 100 vatios, por ejemplo, a 2 metros no voy a tener la mitad, voy a tener 4 veces menos, voy a tener 25 vatios. A 3 metros no voy a tener 3 veces menos, voy a tener 9 veces menos. A 4 metros no voy a tener 4 veces menos, voy a tener 16 veces menos. Pero esto en el láser no se cumple. Porque esto está pensado para cuando la luz tiene una determinada divergencia, que es la luz normal, la habitual, que tienen 45 grados o más de divergencia. Pero en el láser esto ya no se cumple. En el láser hay que aplicar una ley concreta, una fórmula concreta para calcularlo. Esa fórmula, por ejemplo, quien quiera, la tiene en una calculadora que tengo yo en la página de electroterapia.com. Ahí hay para dosificar láser y ahí está la fórmula. Volvemos y seguimos con el concepto de la potencia de la luz. Este ejemplo, me imagino que de niños muchos lo hemos probado, que es decir, vamos a poner la lupa al sol y la luz que recibe la cara que mira al sol de la lupa, si la concentramos en un determinado punto y ponemos un papel, un cartón, con esa potencia concentrada por unidad de superficie, llegamos a producir que por lo menos que empiece a arder. Y estamos hablando de luz normal, de luz blanca, donde se mezclan todos los colores. Entonces, esto nos indica que el láser consiste en concentrar mucha energía en un solo punto. Y las lentes, de hecho, se utilizan en los sistemas de láser que utilizamos nosotros. Entonces, con este ejemplo que yo pongo aquí, trato de explicar que vamos a suponer dentro de una esfera una lámpara, una lámpara que se ilumina. Y esa lámpara dispersa su luz en todas las direcciones. Ese punto de luz ilumina en todas las direcciones. Y yo lo que suelo decir es, imaginemos que lo replegamos como si fuera un abanico, de tal manera que toda esa energía de esa lámpara la concentramos en un solo rayo. Si esta lámpara genera, pues yo qué sé, 80 vatios de potencia, dispersos a la izquierda en toda la superficie de la esfera, esos 80 vatios, en el caso B, los hemos concentrado en un punto. Entonces, esa cantidad de energía es capaz de perforar lo que haga falta. Y de hecho el láser se utiliza pues para cortar metal, madera, plásticos. Depende de la potencia que se utilice. Y depende de la superficie del spot o de esa superficie en la que hemos concentrado el haz. Entonces la luz en este caso es muy potente. Por eso la potencia del láser no es lo mismo aplicar luz normal que aplicar láser. ¿Cuánto tiempo debe durar una sesión?
¿Es igual utilizar mucha potencia que poca? Yo creo que no. Lógicamente, si utilizamos mucha potencia, antes terminamos. ¿Es igual que la zona tratada sea amplia o que sea pequeña? Lógicamente, si tenemos una zona pequeña a tratar, terminamos antes. Ahora, si la zona es muy amplia, terminaremos más tarde. Luego, el tiempo de sesión tiene que ser diferente. ¿Es igual que el láser sea pulsado que sea continuo? Pues tampoco, porque normalmente continuo significa más potencia y pulsado significa quitar potencia, porque es interrumpir la aplicación. Entonces, el pulsado implica pérdida de potencia, bajar la potencia. Entonces, si bajamos la potencia, lo lógico es que el tiempo tenga que aumentar. Entonces, esto nos lleva a plantearnos que a la hora de dosificar tenemos que tener en cuenta estas cuestiones. Y ya veremos ahora más adelante cómo las vamos a tener en cuenta. ¿Cómo es el rayo láser? Los rayos láser normalmente estamos acostumbrados a que no los vemos, pero si los fotografiáis con teléfonos, si los fotografiáis con cámaras digitales, la mayoría de ellos os van a permitir ver el rayo láser. Es importante saber cómo es el rayo láser, porque muchas veces nos ponemos ahí con el cabezal, aplicamos el cabezal y ahí aplicamos el láser. La tendencia es a que los rayos láseres procedentes de diodos sean así, como se ve ahí, alargado, alargado. Pero bueno, si llevan un sistema de lentes adecuado, no tiene por qué ser alargado, puede ser perfectamente circular. Entonces, dependiendo de los cabezales, pueden ser alargados o pueden ser, digamos, circulares, perfectamente circulares. Conviene saber cómo es y conviene saber cuál es la superficie, si diverge, si no diverge, para tener en cuenta que una cosa es la potencia que sale del cabezal y otra cosa es la potencia que llega al paciente. Porque vamos a suponer que ese cabezal emite un vatio en la superficie de emisión del cabezal, pero luego resulta de que se abre el haz y ese vatio se ha repartido por una zona más amplia. Luego, dependiendo de la distancia del cabezal, el paciente va a recibir más potencia o menos potencia. Entonces es importante saber cómo es, o bien partiendo de la información que da el fabricante, o bien porque nosotros nos molestemos en tratar de ver cómo es. Y podemos medirlo, podemos hacer en un papel cuadriculado, decir, pues bueno, voy a ver cuánto cubro a 2 centímetros, a 1 centímetro, cómo es para yo hacer mis cálculos y hacerlos con un mínimo de precisión y de seguridad. Es importante saber cómo son los rayos del láser. Ahí tenéis otro ejemplo donde con un papel cuadriculado luego podemos con una regla con milímetros medir largo por ancho y saber qué es lo que estamos haciendo. Hay varios tipos de láser. Hay láser de gas, como suele ser el de ion neón o el de CO2, que consisten en que se genera el haz dentro de un tubo con dos espejos que se miran el uno al otro y se produce una reflexión infinito número de veces, pero uno de ellos tiene una perforación semitransparente, no una perforación como tal, sino una semitransparencia, de tal manera que a la derecha saldría un haz que en teoría se mantiene lo más paralelo posible. Esto es, digamos, es el sistema de gas, de CO2 o de neón. Luego tenemos los de diodo que son los que más utilizamos nosotros, que consisten en que hay un diodo con dos minerales, puede ser arseniuro de galio, por ejemplo, muy típico, donde pasa una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica genera un haz luminoso, que sea luminoso luego se puede redirigir o colimar con un sistema de lentes. Y ahí tenéis, por ejemplo, una fotografía típica arriba a la derecha de un cabezal de diodo típico. Estos son los que suelen ser alargados, aunque ya digo que se pueden conseguir que sean circulares, dependiendo de cómo esté hecho el diodo. Entonces los de gas tenemos normalmente
del neón y el de CO2 que trabajan. El de neón puede trabajar en rojo y en infrarrojo, normalmente en rojo, y el de CO2 en infrarrojo. Suelen trabajar en continuo. Los de gas suelen trabajar en continuo, pero se pueden pulsar. Se pueden aplicar una frecuencia, se pueden pulsar, pero normalmente trabajan los de gas en continuo. Los de diodo, pues normalmente son de arsenuro de galio u otros, ahora ya se están haciendo muchos tipos de diodos y suelen trabajar en distintas longitudes de onda, que trabajan en el rojo y en el infrarrojo, y pues ahí os vais a encontrar que unos fabricantes los hacen con una longitud de onda y otros con otra. Los primeros siempre eran pulsados, pero ya los últimos pueden ser pulsados o continuos. Es muy frecuente que se trabaje con ellos en pulsado. La razón de que sean pulsado, pues muchas veces es una cuestión de tipo técnico, porque si se utiliza el continuo generan tal cantidad de calor que en poco tiempo se queman. Entonces, normalmente una forma de hacer que no se calienten tanto, aunque generan, se les baja la potencia, es que sean pulsados. Muchas veces son razones de tipo técnico, de electrónica. Luego tenemos otros que nosotros, que como fisioterapeutas no los utilizamos, que son los de diodos de alta potencia, que se utilizan normalmente en cirugía. El neodimio YAG, por ejemplo, que trabaja también en infrarrojo, que se utiliza en cirugía. Y esos hay que tener cuidado con ellos porque esos queman, producen quemadura. Normalmente nosotros no los utilizamos y si los usamos hay que usarlos con mucho cuidado. Normalmente trabajan en pulsados, que además son pulsos que llegan a producir una cantidad de potencia impresionante, a veces 1000 vatios en un punto, en un momento, y pueden generar, estoy hablando de milijulios en un instante. Luego hablaremos de lo que es esto de los julios, ¿no? Pero pueden llegar a generar muchos julios en un pequeño instante, en una fracción de segundo, menos de un segundo, vamos, generan una cantidad de energía que producen quemaduras. El láser de diodo, los cabezales de diodo, pues hay de distintos tipos, pero hay uno, por ejemplo el de la derecha, que tiene un separador. ¿Por qué? Porque genera tal cantidad de potencia si acercamos directamente el cabezal, lo ponemos en contacto el cabezal con el paciente, que le hacemos un agujero al paciente. Entonces hay que aprovechar la pequeña divergencia, más o menos divergencia que hay, para dispersar la energía, que no llegue tanta potencia a la superficie del paciente y no quemarlo. Entonces, hay láseres que van a permitir que los cabezales se apoyen sobre el paciente y otros que no. Dependiendo de la potencia, tenemos que buscar sistemas que alejen el cabezal del paciente. Y esos sistemas, pues ahí suelen ser con unas boquillas. Cuando utilizamos el láser, en este caso ahí tenemos un láser de tipo de cabezal puntual, que en concretamente este láser emite un haz circular, hay que protegerse con las gafas, tanto al paciente como nosotros. Tenemos que protegernos y no mirarlo a los ojos, no dirigirlo a los ojos. Esa fotografía está mal, no se puede hacer así. No podemos nunca mirar de frente cuando está encendido un láser, un cabezal de láser. Nunca hacer eso, nunca hacer eso. ¿Vale? Siempre hay que protegerse con las gafas adecuadas y además específicas para la misma longitud de onda del láser. Cuidado, precaución, precaución. El láser requiere precaución. Bueno, esto luego hablamos de ello, que al final va a volver a salir. En el tema de los tipos de láser, yo creo que es mejor no perder mucho tiempo, que los hay los de muy baja potencia, de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3A, de tipo 3B, son los que más vamos a utilizar nosotros, y de tipo 4, de tipo 3B y de tipo 4, los de 3B son muy habituales, son muy frecuentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con la protección y que suelen trabajar con una media de 500 milivatios. Los de 3A y de tipos 3B son los que más vamos a utilizar.
y también de tipo 4. Formas de aplicar el láser. Vamos a poder aplicar el láser de forma puntual. Normalmente se hace a través de una fibra óptica. Al principio ya no es habitual eso. Con cabezal de diodo sigue siendo habitual y con punto reflejado, que también sigue siendo habitual. Es decir, el aparato lanza un haz con un punto que queda ahí quieto el punto. Entonces podemos de forma puntual, normalmente con cabezal de diodo y con punto reflejado. La superficie tratada o la superficie del haz que llega al paciente no debe ser menor de 1 centímetro cuadrado, porque entonces concentraríamos demasiada energía en una pequeña superficie y empezamos ya a provocar riesgos de quemar. Sobre todo si la superficie es muy pequeñita, muy pequeñita. Pasaría lo mismo que ocurre con la lupa. Pero encima de que ya el cabezal genera mucha potencia, la concentramos más todavía. Entonces, como mínimo, la superficie donde llega el haz, la superficie tratada del punto, tiene que ser como mínimo de 1 centímetro cuadrado. De ahí hacia más, pero no hacia menos. A la hora de aplicar el láser hay que tener también cuidado con cómo se coloca el cabezal. El cabezal debe estar lo más perpendicular posible a la zona tratada, porque va a haber efectos de reflexión y muchas veces la luz no entra, no profundiza como debiera. Ese rayo no profundiza bien. Entonces, tenéis que tratar de que el cabezal esté colocado de forma lo más perpendicular posible, a no ser que se quiera dirigir a algún punto concreto y bueno, se deformen los tejidos de tal manera que digas, es que yo lo quiero dirigir allí, ¿vale? Muy bien, pero conviene que no coloquemos ahí el cabezal un poco de esa manera y si se nos tumba el cabezal no importa, no, no, hay que estar pendientes y el cabezal tiene que estar lo más perpendicular posible. Esta fotografía, pues bueno, es una típica aplicación de láser donde yo recuerdo que la hicimos en un grupo, estábamos haciendo prácticas con los alumnos y no se veía. Y a un alumno se le ocurrió hacer una fotografía y dice, anda, mira, ahí se ve el láser, ¿no? Pues eso es porque los teléfonos sí lo ven, pero nosotros con los ojos no lo vemos. Y entonces le dije, esa fotografía me la tienes que pasar. Y me la pasó. Entonces era una práctica de láser, pues cómo se ve el haz del láser con una fotografía que permite ver el infrarrojo, porque si con la vista no se ve eso, esa luminiscencia que hay ahí no se aprecia. ¿Cómo conseguir que no se concentre mucha energía cuando ponemos el cabezal cerca del paciente? Cuando aplicamos el cabezal directamente al paciente debemos de... A ver ese micrófono que hay por ahí abierto. Debemos de considerar que no debemos invadir menos de 1 centímetro cuadrado. Menos de 1 centímetro cuadrado, porque se va a concentrar tanto la energía que podemos generar quemaduras de un determinado paquete de células, ¿no? Entonces, normalmente se alejan para dispersar la energía, para reducir la energía, con boquillas. Y una boquilla, porque podemos calcular y decir, bueno, sé que a 3 centímetros la energía se ha repartido en tantos centímetros cuadrados. Pero si lo tengo que mantener con la mano, pues claro, mi mano poco a poco, al cabo de un rato, se acerca, se aleja, se acerca, se aleja. Total, que estoy ahí bailando continuamente. Y una forma de que no bailar es poner la boquilla, apoyar la boquilla y la boquilla nos mantiene la distancia. Decimos, pues voy a poner sin boquilla la boquilla 1 o la boquilla 2. Y eso es muy importante para conseguir más o menos potencia en la zona tratada. Aquí tenéis unos ejemplos de donde el que está más cercano no tiene la boquilla
el del medio tiene una boquilla más corta y el que está más distal tiene una boquilla más larga, a más distancia, para disminuir la potencia que el paciente recibe. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que se llama láser de cañón, que se llamó antes láser de cañón, que bueno, este nombre ya se está perdiendo. Láser de cañón se hablaba de láser de helio-neón y de cañón. Los de helio-neón se caracterizaban porque tenían poquita, muy poquita potencia y le llamaban de cañón porque eran muy aparatosos. Y generaban el haz, y luego tenían un juego de espejos que los redirigían. Total, que estos láseres tienen un juego de espejos que unos motores los redirigen y pueden hacer bailar o oscilar el punto haciendo líneas, haciendo filigranas, haciendo círculos. Podemos hacerle muchas figuritas sobre el paciente, ¿no? Entonces esto sería los que llamaban láser llamados de cañón, que no es para tanto. Salvo los de CO2. Los de CO2 trabajan así, esos sí que son de cañón, ¿eh? Esos tienen mucha potencia. Podemos trabajar también con barridos. Habíamos dicho que se trabajaban con puntos y ahora vamos a hablar de barridos. Y podemos tener barridos de puntos, barridos de línea o una zona cubierta porque el rayo se abre, el rayo diverge. Y al ser un rayo divergente, pues iluminamos por igual una zona determinada. Entonces, podemos hacer un barrido de puntos, podemos hacer un barrido de líneas, una línea que es un punto que oscila, que va barriendo una superficie, o podemos cubrir una superficie normalmente circular porque el cono lo dejamos que abra y dependiendo de la distancia que hay al paciente, puede ser mayor, puede ser menor ese cono. Ahí tenemos, por ejemplo, un punto de un láser de cañón, donde si el punto está quieto, pues es un puntual. Un puntual porque el punto está quieto. Ahora, si le decimos, haz un recorrido de puntos y mantente haciendo un salto de punto a punto sin recorrer todo, simplemente un barrido de puntos. También podemos hacer un barrido de puntos. O haz un barrido de líneas. Una línea que oscila de derecha a izquierda y de arriba a abajo y cubre una zona. Que esto es muy habitual. Muy habitual, por ejemplo, el de CO2. El de CO2 trabaja así, haciendo un barrido de líneas. Aquí tenéis un ejemplo de un paciente que está siendo tratado y se ve la línea roja porque estos láseres tienen superpuesto al infrarrojo una luz roja. Entonces vemos la luz roja para saber dónde está dando el láser. O sea, la luz roja es la guía, pero de fondo se está aplicando el láser de infrarrojos que ese no le vemos. O sea, que suelen tener una luz que es la guía de dónde daría, que está cubriendo el infrarrojo. Y ahí se ve precisamente el corte donde va avanzando la línea y esa línea hace un recorrido de arriba abajo y el paciente al cabo de unos minutos pues le hemos aplicado una zona de tratamiento. Luego tendríamos lo que sería el cono divergente, que dependiendo de la distancia la zona cubierta es mayor o menor. Esto ahora se está dando mucho porque hay aparatos donde tienen un diodo, dos diodos, tres diodos, cuatro diodos. Usted tienen un conjunto de diodos y ese conjunto de diodos suman las potencias y las mandan todas. Y claro, dependiendo de la distancia, el paciente recibe más o recibe menos. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos que poner ahí? Pues claro, tenemos que poner la potencia que recibe el paciente, no la que sale. Pero esa potencia que recibe el paciente es la que, teniendo en cuenta la superficie, que ya lo veremos. Ahí tenemos el ejemplo de un diodo que emite con un rayo que diverge y esa divergencia produce una zona iluminada. Vamos a ver, no tiene sonido pero vamos a ver aquí
una cuestión que es interesante. Yo quiero, sobre todo, la cuestión interesante está al final. Fijaros que llega, este es uno que tiene mucha potencia, ¿eh? Tiene mucha potencia. Aquí es una demostración, se le pone una cinta, se le hace pasar, se ilumina el láser, se le hace pasar la luz láser y bueno, a la cinta no le pasa nada. Pero, ¿qué ocurre con la cinta negra? La ha perforado. Esto es muy interesante. Y también ese láser, yo recuerdo que si se aplica en la mano, al poco tiempo había que retirar la mano porque quemaba mucho. Claro, tiene un sistema de regulación, depende de la potencia que se le ajuste. Pero ese láser máxima potencia, puesto como estaba ahí sobre la mano, hace un agujero en la mano. Con lámpara de infrarrojos, perdón, con cámara de infrarrojos, se llega a ver el láser a través de la mano. Eso está visto con esa cámara de infrarrojos que se veía ahí, como el láser atraviesa los tejidos, puede atravesar los tejidos. Bueno, vamos a seguir. Esto que hemos visto de la cinta, luego tenéis que responder una pregunta. Hay cabezales que se están poniendo ya de moda que son multidiodos, es decir, en un mismo cabezal pues tienen un conjunto de diodos, 3, 4, 5, 14, 20, depende del fabricante. Y claro, lógicamente eso suma las potencias. Y eso nos va a llevar a que nosotros, cuando apliquemos el láser, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos una máquina y esa máquina genera una potencia, que la potencia se expresa en vatios. Los vatios es la unidad de trabajo. La unidad de trabajo, como es la unidad, se llama vatios, pero realmente son julios. Julios es el trabajo, pero cuando ese trabajo coincide en un segundo, se llama vatios. Luego, el número de vatios o el número de julios que se producen en un segundo es la rapidez con la que se genera una energía, o se genera muy lenta o se genera muy rápida. Si se generan 10 vatios, no es lo mismo que generar un vatio, porque generar un vatio significa que se está generando un julio por segundo. Pero si se generan 10 vatios, se están generando 10 julios en un segundo. Entonces, el trabajo es mucho mayor y más rápido. 10 julios se han generado en un segundo. Es más rápido generar 10 julios que generar un julio en un segundo. Entonces, la potencia es el trabajo que se genera en un segundo. Y por tener esa característica de generarse en un segundo, se llama vatios o watts, como decís por ahí. En Iberoamérica utilizáis mucho la expresión anglosajonada. Entonces, son vatios. ¿Qué son los julios? Julios son trabajo. ¿Cuál es la unidad de trabajo? El vatio. Pero si multiplicamos un vatio por un segundo es un julio. Y si multiplicamos X vatios por el tiempo que está funcionando la máquina, no en un segundo, sino en 2 segundos, en 3, en 4, en 5, en 600, en 800 segundos, va a generar un trabajo expresado en julios. Luego, julios es trabajo. Si yo multiplico el trabajo que se genera en un segundo por el número de segundos que está trabajando la máquina, me va a dar los julios totales, los julios que genera la máquina. Luego, vamos a suponer que tenemos una máquina. A ver, un ejercicio que yo os pongo. Tenemos una máquina de láser que genera 2 vatios.
Y me tenéis que dar el resultado, ¿eh? Tomar nota y calcular. Una máquina que genera 2 vatios y está funcionando 500 segundos. ¿Cuántos julios ha generado? Me tenéis que dar los resultados. Una máquina de láser que genera 2 vatios y está funcionando 500 segundos. ¿Cuántos julios ha generado? A ver, alguien que active el sonido y que me lo diga. ¿Estáis ahí? 1000 vatios, 1000 julios. 1000 porque 2 por 500, 1000. Entonces ha generado 1000 julios. 1000 julios. Totales. Ha generado 1000 julios totales. Fijaros que le pongo el apellido de totales. Es decir, ha generado 1000 julios totales. Bueno, pues esta fórmula, que es la ley de Joule, esta fórmula la vamos a utilizar, que todo el mundo la recordaréis de que en algún momento en los institutos la habéis estudiado, lo que pasa es que a lo mejor no os acordáis de ella. Esta fórmula es la que vamos a utilizar para dosificar, lo que es la misma de los ultrasonidos. Lo que pasa es que, claro, hay algunos matices en la técnica que no es exactamente igual que la de ultrasonidos, pero la base es la misma. Esta fórmula dice que potencia por tiempo es igual a trabajo, trabajo partido tiempo es igual a potencia, o trabajo partido potencia es igual a tiempo. Ujú. Nosotros vamos a tener que utilizar este parámetro como, claro, lo regulamos en la máquina, entonces es un parámetro fijo, no puede ser incógnita, es un parámetro fijo. Y los julios totales va a ser también un parámetro fijo. Ya veréis el por qué. El único que nos queda como incógnita es el tiempo. Luego la fórmula que vamos a utilizar es la que dice que tiempo es igual a trabajo partido potencia. Pero claro, yo os decía antes, ¿dónde metemos la superficie tratada? La superficie tratada hay que meterla en algún sitio, de alguna manera, ¿no? Entonces, para hablar de la superficie tratada, vamos a tener que considerar lo siguiente. Nosotros vamos a decir, antes de dar la sesión, ¿cuántos julios por cada centímetro cuadrado de la superficie tratada? Porque esto sería la superficie tratada. ¿Cuántos julios en cada centímetro cuadrado de la superficie tratada quiero yo que reciba el paciente? Eso lo tengo que decidir, es lo primero que tengo que decidir. Si no lo primero de las primeras cosas. Los primeros parámetros que tengo que decidir. Se le explora al paciente, se valora y dice, bueno, está en un proceso agudo, le voy a dar pocos julios. Está en un proceso crónico, le voy a depositar muchos julios. ¿Pero cuántos? Ahí es donde tengo que yo que decidir y decir, pues vamos a suponer que 35 julios en cada centímetro cuadrado de la zona tratada. Luego, si yo decido que en cada centímetro de la zona tratada van a ir 35 julios y lo multiplico por todos los centímetros cuadrados de la superficie tratada, la energía que recibe un centímetro por todos los centímetros será igual a la energía total, es decir, a los julios totales. Luego ya vemos el por qué la J de julios totales tiene que ser un parámetro fijo, no puede ser una incógnita, porque depende de lo que yo deseo que reciba en cada centímetro cuadrado por el número de centímetros cuadrados de la zona tratada y me va a dar esto. Luego la fórmula será julios que deseo que reciba en cada centímetro cuadrado por el número de centímetros cuadrados partido por la potencia. Es igual al tiempo de la sesión. Esa es la fórmula. Lo que pasa es que, claro, se nos va a complicar también un poco más porque la potencia va a tener matices, que ahora veremos qué matices tiene.
Decíamos que los julios totales es igual a julios en centímetros cuadrados multiplicado por la superficie en centímetros cuadrados. Los julios centímetros cuadrados es igual a los julios totales partido la superficie en centímetros cuadrados, que es otra forma de verlo. Tiempo es igual a julios centímetro cuadrado por superficie en centímetros cuadrados partido la potencia del cabezal. Esa es la fórmula. Pero claro, la potencia a veces tiene matices. Bueno, vamos a aclarar una cosa. Julios centímetros cuadrados tiene que ser el concepto de dosis. La dosis es lo que yo deseo que reciba el paciente por cada centímetro cuadrado. Lo que yo deseo, quiero que reciba el paciente por cada centímetro cuadrado y lo tengo que decidir antes de dar la sesión, antes de aplicar la sesión. En el caso de que sea pulsado, nos vamos a encontrar con dos variantes fundamentales. Vais a encontrar fabricantes que hacen un pulsado de tal manera que tengan la frecuencia que tenga ese pulsado, los pulsos y los reposos siempre ocupan el 50%. Y si ocupan el 50%, ese pulsado siempre reduce la potencia a la mitad de la que sería en continuo. Si en continuo es un vatio y le ponen un pulsado al 50%, automáticamente la potencia se reduce a la mitad. Pero puede ser que no sea así, porque hay fabricantes que lo hacen todo al 50%. Y cualquier frecuencia al 50%, siempre la potencia se reduce a la mitad. Pero hay otros que no. Hay otros que puede, con la misma frecuencia, el pulso puede ser finito, estrecho o puede ser más largo. Entonces, en ese caso, la potencia se va a reducir de acuerdo a la fórmula que se ve ahí arriba, que dice que la potencia real, la potencia eficaz de un cabezal, la potencia eficaz de un cabezal va a depender de la potencia de pico, es decir, de la potencia que se le ajusta en cada pulso, la altura que alcanza cada pulso, cada pico, se llama de pico, de pulso de pico, por el tiempo del pulso en segundos, no en milisegundos ni en nanosegundos. Tenemos que trasladarlo a segundos. El fabricante lo puede dar en microsegundos, en nanosegundos, pero tenemos que meterlo en esta fórmula en segundos, en 0,000 los ceros que hagan falta. Y por la frecuencia en hercios, no en kilohercios ni en megahercios. Por la frecuencia en hercios, por la frecuencia del pulsado. Entonces, en los casos en que el fabricante regula la anchura del pulso y unas veces es más y otras veces es menos, hay que aplicar esta fórmula. En el caso en que el fabricante utiliza el 50%, también vale esta fórmula. Pero claro, aquí este tiempo de periodo y el tiempo de pulso, como es la mitad, va a funcionar también, pero siempre al aplicarla va a dar el 50%, porque va a utilizar la mitad para el pulso y la mitad para el reposo. Pero hay otros fabricantes que no, que utilizan la frecuencia para regular la potencia. Hay láseres que siempre son pulsados y utilizan la frecuencia para regular la potencia o utilizan la anchura del pulso para regular la potencia. O sea que ahí os vais a encontrar un mundo bastante complejo y confuso. Y debemos de entenderlo, debemos de dominarlo un poco para saber que cuando estemos ante un láser, decir, bueno, qué parámetros tiene este láser y cómo funciona, cómo trabaja, y yo tengo que entender cómo trabaja, porque soy el técnico que lo tengo que aplicar. Y no puedo correr el riesgo de aplicarle excesivo energía a un paciente que le quemo, o no puedo correr el riesgo tampoco de engañar a un paciente, decirle, uy, esto te va a curar y le estoy como el que tiene tos y se rasca la barriga, ¿no? Pues a lo mejor es rascarse la barriga para quitar la tos, porque nos produce un poco de cosquillas y nos corta las contracciones del diafragma.
Bueno, entonces, eso que decía arriba, que la potencia de pico va bueno, normalmente en vatios o en milivatios puede ir, el tiempo del pulso tiene que ir en segundos y la frecuencia en hercios. Aquí tenemos, por ejemplo, los casos de una máquina donde nos pedía, aplico tantos julios centímetro cuadrado a la izquierda con una determinada potencia y ella sola calculaba el tiempo. Bueno, y necesitaban más cosas, pero luego lo veremos. En un vídeo lo vamos a ver. Aquí tenéis, si alguien necesita para hacer cálculos y aprenderlos, yo tengo en la página de electroterapia.com, hay ahí en los sistemas de dosificación, tengo unas calculadoras para hacer cálculos del láser continuo en CO2 o en pulsado, luego láser en pulsado, y también, no, no la tengo aquí. Bueno, debajo de esta línea está el cómo se calcula el tema de los de los conos divergentes, la energía que llega al paciente y cómo se regula el tema de la distancia. Podríamos descansar. ¿Qué te parece, Nala? Descansamos un momento y luego entramos con prácticas. Ok, Empezamos perfecto, maestro. haciendo cálculos. ¿Te parece buena idea? Este, ¿Cuánto sí, te... nada más tenemos una pregunta en el chat. Dime. Bueno, una ya tiene rato, ya hace algún tiempo dice, no sé en qué específico estaba tratando, dice, ¿cuál es la potencia media y la potencia pico? No sé si nos pudieran hacer el favor de Vale, preguntar nuevamente a lo qué se tenemos aquí. refería. Lo tenemos aquí. La potencia, por ejemplo, la potencia de pico o potencia de pulso, que también se le puede llamar, es la potencia que alcanza el límite máximo, el límite de los pulsos, que si es continuo, coincide con la de pico, es la misma que la del continuo, la real. Pero cuando es pulsado, aquí tendríamos la potencia máxima que alcanzan los pulsos, pero claro, hemos interrumpido. Entonces, aquí vamos a suponer que aplicamos 3 vatios, pero vamos a estar 3 vatios durante un rato y 3 vatios de nada. 3 vatios durante un momento y 3 vatios de nada. 3 vatios. Entonces, ¿cuál será la resultante? La resultante es que si aplicamos 3 vatios y luego un descanso igual al tiempo del pulso, pues al final se nos queda en 1,5. Se nos queda en la mitad. Ahora, si este pulso es muy corto, que es por ejemplo 10 veces más pequeño que el reposo, pues se nos va a quedar en un décimo, en la décima parte. La potencia real o eficaz se nos va a quedar en un décimo. Por eso hay fabricantes que utilizan el juego de la anchura del pulso con la misma frecuencia o el juego de frecuencias con la misma anchura del pulso, porque es muy habitual, sobre todo hace tiempo, los láseres eran muy frecuentes láseres con tiempos de pulso de 200 nanosegundos. Siempre, en cualquier frecuencia, 200 nanosegundos. Pero claro, las frecuencias cambiaban, entonces iba aumentando la frecuencia. La resultante, al aplicar esta fórmula, digamos que iba cambiando la potencia media. Pero claro, hay otros fabricantes que dicen, no, yo utilizo la mitad. Como utilizo la mitad, pues siempre se te va a quedar el 50%. Siempre se queda en el 50%. Entonces, el láser que se utilice, es importante saber estos detalles de tipo técnico para saber con qué láser estamos trabajando, porque hay láseres que trabajan al 50% siempre y hay otros que no, que utilizan la frecuencia y las anchuras de pulso para regular la potencia real. Hay láseres que no tienen la opción de continuo y hay láseres que tienen la opción de continuo. Va a depender. Entonces ahí es donde, como hay mucha variabilidad, quien vaya a comprar un láser, pues es bueno que primero piense, mire y diga,
a ver cuál me gusta, cuál no me gusta, quiero este sistema, quiero el otro sistema, y debemos de escoger y elegir un poco y también dominar la técnica lo suficiente como para exigir a los fabricantes el decir, yo quiero este tipo de láser. Y si no me lo vendes así, no te lo compro. O sea que las necesidades de la técnica tienen que estar por encima de lo que nos ofrecen los fabricantes, de las ocurrencias de los fabricantes. Que hay ocurrencias de los fabricantes muy buenas y las hay que no son tan buenas. Entonces es importante que nosotros controlemos y dominemos la técnica, porque si dominamos la técnica, sabemos lo que compramos y sabemos lo que usamos y sabemos que las herramientas son eficaces o no son eficaces. Y yo creo que he respondido a la pregunta. Sí, maestro. De hecho, la misma persona es el señor Eduardo Candelas. No sé si podría activar el micrófono para que pueda ampliar más la pregunta. Habla de un duty cycle, que es una terminología muy americana. Bueno, sí. Este, Yo que le sí, llamo al duty, yo le llamo duty, como te decía antes, yo lo castellanizo, lo españolizo, el duty o la razón pulso-reposo, el ratio entre el pulso y el reposo, que era lo que yo os decía de que si este pulso y el reposo dura, el pulso y el reposo duran lo mismo, el duty es el 50%. Ahora, si este pulso dura menos, que lo pongo al 10%, pues voy a tener, pues tal vez si aquí vamos a suponer que tengo una frecuencia de 100 hercios. Si tengo una frecuencia de 100 hercios, este periodo va a ser de 10 milisegundos. Si pongo un milisegundo de pulso y 9 de reposo, pues el duty va a ser de 1,9 o de un décimo. Entonces, la potencia eficaz va a ser un décimo de la potencia que alcanza cada pulso. La real va a ser de la potencia que eso, si lo trasladamos, lo podemos trasladar aquí a esta fórmula. Que esta fórmula es la que calcula el duty. Es decir, la potencia eficaz o duty es igual a la potencia de pico por el tiempo del pulso en segundos por la frecuencia. Esta fórmula es la que calcula el duty. ¿Está contestado? Pues bueno, ya nada más que nos responda, porque dice que si es conveniente cambiar los duty cycle. Bueno, eso tenía pensado hablar de ello un poquito más adelante. En cuanto... Es que entramos ahí en el tema de las frecuencias. Tenía pensado hablar luego más adelante de las frecuencias. Ok, Eh, perfecto. y, Entonces, del, ¿le y del parece bien si lo duty, tocamos más adelante? es que Aquí estoy, Alan. cuando se trabaja con el duty, normalmente o la razón o el ratio de pulso-reposo, normalmente lo que estamos trabajando es sobre la potencia eficaz. Estamos trabajando sobre la potencia. Entonces, luego hablamos un poco de esto, porque es que lo tenía pensado hablar de ello un poquito más adelante y hablar también del tema de las frecuencias. Si son importantes las frecuencias o no son importantes las frecuencias y qué frecuencia, porque ahí hay otro mundo tela. Pero bueno, podemos ir adelantando que Sí. bueno, no me voy a adelantar, vamos a dejarlo, porque si no, Ok, mezclamos maestro. mucho los temas, mezclamos mucho los temas. Tenemos dos manitas levantadas, que es una de la compañera aquí, dice Jacqueline, y otro de Eduardo Candelas. Vamos a empezar con la dama, a ver qué nos gusta preguntar. Adelante, Jacqueline. Muchas gracias. Bueno, entendiendo la parte del ratio en cuanto a, digamos, pues sí, precisamente el ratio entre el tiempo que tenemos una potencia como tal y el tiempo que estamos en cero, usando el mismo ejemplo que utilizaba el maestro, si lo tenemos, digamos, 1 a 9, entonces entiendo que estamos utilizando un porcentaje de 10%. Sí, Podemos calcular la potencia simplemente sacando el 10% de nuestra potencia, digamos, total del aparato y eso sería nuestra potencia eficaz. ¿Podemos exactamente, convertirlo a esa manera? exactamente, eso es, eso es. Ah, Que ok, si, perfecto. que si Entonces, lo puedes utilizar distintos sistemas aritméticos. Yo os propongo este que pongo aquí arriba, de que la potencia eficaz es igual al tiempo a la potencia del pulso,
por el tiempo del pulso y por la frecuencia. Si utilizas esta fórmula, te da exactamente lo que tú acabas de decir. Podemos utilizar distintos caminos aritméticos para llegar a ello. O sea que sí, sí, perfectamente, es así. Ok, perfecto. Nada más tenemos que tener claro el ratio, entonces. Sí, exactamente, sí. Muchas gracias. No hay de qué. Ok, maestro. Ahora pasamos, por favor, si podría activar su micrófono, Eduardo Candelas, por favor. Aquí, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Sí, perfecto. Gracias, maestro. Mire, la pregunta de los pulsos, que bueno, ya no quisiera yo comentar mucho, es precisamente, hay cambios en las tecnologías. Le digo, yo soy fabricante de tecnología. Nos han pedido, por ejemplo, ampliar los anchos de pulso, las frecuencias de impulso y obviamente cambiar algunas cuestiones de las ópticas de los láseres. Ujú. Entonces, tenemos ahorita láseres que van de 60 watts en pico y que son de 200 miliwatts en potencia media. Y obviamente podemos nosotros en estos láseres nos han pedido cambios en el duty cycle. Antes teníamos duty cycles de 200 nanosegundos y hoy tenemos láseres de 50 nanosegundos, pero siguen teniendo la potencia en pico de 60 watts. Entonces, en realidad, digo, le pregunto a usted como un maestro y un referente internacional en esto, ¿es válido estar haciendo tantos cambios? Porque al final creo que al usuario, al fisioterapeuta, pues estos tantos datos pueden confundirlo en los cálculos. Sí, de hecho confunden bastante, sí. Es una técnica, no tecnología, sino es una técnica de fisioterapia en la que habitualmente no se suele dominar por toda esta complejidad que hay aquí de tipo técnica y que además, si todos los aparatos fueran más o menos iguales, es cuestión de aprenderse una, pero como suelen ser que cada fabricante utiliza una diferente, pues nos encontramos con un mundo tan complejo que si nos hemos aprendido una, luego la otra ya no la podemos, no la sabemos aplicar. Entonces hay que profundizar mucho, hay que dedicarle tiempo y estudio al tema, sí. Pero aquí, claro, me está hablando de 60 vatios de pico. 60 vatios de pico yo creo que son muchos. Entonces creo que merecería la pena no utilizar tantos vatios de pico y utilizar un ratio de pulso-reposo mayor. Obtener potencias más... Es que ocurre una cosa, la potencia de pico tiene una ventaja. Tiene una ventaja de que el pico profundiza mucho. Es un poco como, usted que es técnico, es un poco como, por ejemplo, los pilotos que llevan los aviones, que dan un destello. Son destellos que generan aparentemente poca luz, pero son muy penetrantes porque ese destello en un instante tiene muchísima potencia. Entonces, penetran mucho. Entonces, la potencia del láser tan alta de 60, yo creo que para fisioterapia es demasiado alta. Creo yo que es demasiado alta. Porque claro, la penetración en el momento del pulso es mucha. Tiene la ventaja de que le hace penetrar. Luego, la energía que al final va a quedar ahí depositada, que es la que el organismo tiene que absorber, esa, claro, va a depender de la media. Y esa media, pues, conviene que no supere ciertos límites. Entonces, Correcto. claro, esos límites, ¿cuánto me ha dicho que tienen ustedes? 100, 200 milivatios. Se puede manejar, se puede regular entre 100 y 200 miliwatts. Bueno, eso Es está lo que bien, no se está mal. maneja. Sí, no está mal, no está mal. Es muy habitual utilizar 100, 200. Entonces, claro, luego hay otra cuestión. Se puede utilizar también en los de cono divergente 5 vatios, por ejemplo, eficaces. En continuo, en pulsado, 5 vatios eficaces. Pero luego al repartirlo en un cono muy amplio, ya esos vatios que recibe el paciente se han dispersado. Entonces Correcto. ya no recibe, si antes, digamos, salían 5 vatios por un centímetro cuadrado, cuando llega el paciente a 100 centímetros cuadrados o más de 100 centímetros cuadrados, pues claro, ya esos 5 se han repartido entre 100.
Entonces, todo eso, los técnicos deben de tenerlo muy en cuenta a la hora de fabricarlo y trabajar coordinado con gente que sepa del tema del láser. Sí. De hecho, lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, perdemos esos pulsos tan cortos Mm. para hacer que el láser con esa potencia de 60 watts sea totalmente atérmico. Entonces, estos láseres son totalmente atérmicos. Bueno, esa es otra cuestión. ¿Qué queremos? ¿Que sea térmico o atérmico? Porque Eh, si trabajamos en infrarrojos, estamos aplicando calor. Entonces, normalmente lo que se trata es de aplicar un calor tal, porque ese calor es la gasolina de las células, es el combustible de las células. El organismo, el combustible que utiliza es calor, porque el calor es lo que va a producir los procesos químicos, más acentuados o menos acentuados. De hecho, la fiebre, cuando aumenta la fiebre, se acelera el metabolismo, se acelera el trofismo. Entonces, la cuestión está en que nosotros en un principio queremos calor. Ahora, ¿es importante el láser atérmico? Pues para algunas técnicas sí. La cuestión es y decir, ¿qué quiero? ¿Láser térmico o láser atérmico? en Es, realidad no era térmico, vamos, no hablo de una cuestión tan atérmica, en realidad no se percibe, con el infrarrojo, como usted lo dice, sí se aporta calor, pero al final no hay una condición en donde se sienta. Claro, si yo lo dejo puesto en un solo punto, pues definitivamente va a llegar a quemar, ¿no? claro. Ujú. Sí, nada más. Sí, muy bien. Bueno, pues Gracias, maestro. no hay de qué. Descansamos y volvemos cuando tú digas.